Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi mujer eligió a mi cuñado sobre nuestra familia. Mi hermana embarazada casi muere al descubrirlo, el giro inesperado que cambió nuestro futuro. Tengo 33 años y estuve casado con María, de 30, por 6 años. Fuimos novios por 2 años antes de casarnos. María es una mujer dulce, que le gusta salir y que siempre sabe lo que quiere. Todo andaba bien entre nosotros hasta que ella empezó a portarse raro. Para que entiendan mejor, conocí a María en la fiesta de graduación de mi hermana, Elena. Eran amigas de la universidad. María, Elena y su marido, Pedro, se conocían desde ese tiempo. Cada vez que nos juntábamos, había mucha alegría y diversión. Las historias de la universidad que Elena y María me contaban hacían todo muy entretenido. Mi hermana, igual que yo, era algo tímida, así que a veces se sentía un poco incómoda con María, porque ella había sido muy popular en la universidad y todos querían estar cerca de ella. Sobre Pedro, siempre pensé que Elena merecía a alguien mejor. Siempre trataba de hacerla ver menos y opacar su brillo, lo que me molestaba mucho por ella. En cuanto a María y yo, las cosas no iban bien últimamente. Como dije antes, ella seguía siendo tan sociable como en la universidad. Trabaja en diseño y pasaba mucho tiempo en fiestas, haciendo eventos en casa y cosas así, lo que me molestaba bastante. Nunca le dije que me molestaba porque no quería lastimarla, y además era su forma de hacer contactos en su trabajo. Pero todo esto, poco a poco, nos fue separando. Yo trabajo en barcos mercantes fuera del país. Suelo estar fuera entre 6 y 7 meses y el resto del tiempo en casa. Mis últimas vacaciones en casa fueron muy malas. Peleábamos mucho, a veces por tonterías y otras por cosas más serias. Por más que trataba, sentía que María no entendía lo que yo quería decirle. Simplemente no quería arreglar las cosas. Cuando se acercaba el fin de mis vacaciones, me sentía muy mal. No quería irme de casa con las cosas así entre nosotros. Así que volví a aguantarme y decidí hablar claro con María sobre lo que pasaba. Le hice una cena especial y ella se dio cuenta de que quería hablar de algo importante, pero le gustó el detalle. Le dije que no me molestaba que saliera con sus amigas, pero no me gustaba que pasara toda la noche de fiesta y luego durmiera mediodía por la resaca. Le dije que solo quería pasar tiempo bueno con ella antes de irme a trabajar en 10 días y que todo este tiempo me sentía muy lejos de ella. Ella me escuchó sin decir nada y entendió lo que me preocupaba. Me prometió que le daría tiempo a nuestra relación y canceló sus planes de fiesta hasta que yo me fuera. Me alegré de que pudiéramos ponernos de acuerdo sin pelear. Nos besamos y las cosas se pusieron calientes entre nosotros. Cuando ella me paró para buscar un condón, me enojé. Le pregunté por qué no quería hacerlo sin protección. Llevábamos 6 años casados y pensé que ya estábamos listos para tener un bebé. Me frenó de golpe y me dijo que si estaba loco, que no quería quedar embarazada ni ser madre. Le dije que era su decisión y la respetaba, pero yo quería ser papá, y ella lo sabía antes de que nos casáramos, y también lo quería en ese momento. Le pregunté por qué había cambiado de idea después de casarse conmigo. Me dijo que no sabía, y que no quería arruinar su cuerpo por un bebé bobo. Me enojé mucho al oír eso. Le dije que no dijera esas cosas, y salí muy enojado del cuarto. Me siguió gritando que no podía obligarla. Me paré en el pasillo y le dije que no la estaba obligando a nada. Entendía que era su decisión, pero me enojé por cómo lo dijo. Volví con el condón, pero ya no tenía ganas de nada, así que me acosté del otro lado de la cama. María se levantó y me abrazó por la espalda, llorando en silencio. Me dijo que lo sentía, que estaba muy asustada de perder su oportunidad en el trabajo si quedaba embarazada y que por eso se había enojado. Le dije que solo estaba molesto por cómo lo había dicho, que el resto estaba bien y que nunca la obligaría. Aunque de verdad quería ser papá y tener una familia con ella, supongo que tenía que esperar a que pasara. Nos besamos y nos dormimos. Me desperté de repente en la noche por una risita, y cuando abrí los ojos María no estaba. Salí del cuarto para buscarla y la encontré riéndose y hablando con alguien en lo oscuro. Pensé que tal vez era alguien de su trabajo o un amigo, así que volví a la cama. No quería desconfiar de ella sin razón. Eran las 2 de la mañana, lo que me molestaba, pero volví a dormir. Por la mañana me desperté con los besos de María.
Estaba de buen humor y me había hecho el desayuno. Antes de que pudiera preguntarle, me dijo que su primo la había llamado borracho anoche. Me sentí aliviado de que por fin las cosas se calmaran y tuviéramos nuestros mejores momentos después de un mes de peleas. Mientras desayunábamos, recibió una llamada de Elena y empezó a felicitarla. Le pregunté qué pasaba y me pasó el teléfono. Elena me dijo que estaba embarazada de 2 meses y que Pedro y ella iban a ser papás. Le pregunté por qué lo había guardado en secreto durante 2 meses y me dijo que ella tampoco lo sabía hasta hace poco. Me reí muchísimo. María y yo decidimos ir a verlos. Mis papás también venían y decidimos hacer una pequeña fiesta familiar. Después de saber del embarazo de mi hermana, en el fondo me sentí triste porque yo también quería tener un hijo, pero por ahora tenía la alegría de ser tío. Cuando llegamos, abracé a Elena. Estaba muy feliz por mi hermana menor, pero en lugar de abrazar a Elena, María corrió hacia Pedro y él la levantó y la abrazó. Mis papás ya estaban allí y al rato llegaron también los de Pedro. Era una buena reunión familiar, pero María y Pedro no paraban de hablar entre ellos, mirándose y haciendo caras chistosas y bromeando sobre algo que yo no entendía. Se notaba que estaba molestando a Elena. Elena le preguntó a María cuándo nos daría buenas noticias y Pedro le dijo enseguida: «María, no te embaraces o perderás tu figura sexy», y se rió. María le dijo que nunca pensaría en embarazarse, que no era tonta como Elena para cambiar su cuerpo delgado solo por un bebé. Pedro se rió y dijo que a Elena no le importaba, porque de todos modos nunca había tenido un cuerpo sexy. Todos se sorprendieron por lo que dijo, pero él se rió diciendo que era una broma y que no lo tomaran en serio. Yo estaba muy enojado y le dije a María que ser mamá no es ser tonta y que Elena era valiente por hacerlo. Le advertí a Pedro que no molestara a mi hermana, pero Elena lo defendió, diciendo que estaba bien entre ellos. Al rato, María se levantó y se sentó al lado de Pedro. Nunca me gustó cómo Pedro la tocaba ni cómo ponía sus manos en sus piernas. Pedro la agarró de la cintura y dijo algo muy feo sobre lo flexible que era María. Seguro por eso todos los chicos la miraban en la universidad. Y que ojalá Elena fuera flexible y se vistiera como ella. Estaba tan enojado que le pedí que respetara a mi hermana. Quise pegarle, pero me aguanté para no armar un lío. María me miró y me susurró que estaba exagerando y que solo bromeaba. Le dije que bromear sobre cómo se ve alguien no es chistoso sino malo. Estaba tan molesto que salí al jardín para calmarme. María lo entendió y me siguió. Me preguntó qué había pasado. La abracé fuerte y le dije: «Dile a Pedro que no te toque así o le voy a pegar». Me preguntó por qué me había casado con ella si no podía aguantar que fuera popular. Le respondí que no era ser popular, que dejarse tocar por otros es de mal gusto y no se ve bien. Se mordió el labio y entró. Incluso después de esta pelea, a María no le importó molestarme. Cuando entré, la vi dándole helado en la boca a Pedro. Les dije a todos que nos íbamos y le hice una seña a María para que se levantara. Elena no paraba de preguntarme qué me pasaba y yo le decía que nada, que simplemente me sentía mal y me dolía la cabeza. Tuvimos una gran pelea al llegar a casa. Me dijo que yo era un hombre inseguro y que estaba exagerando. Le pregunté si estaría bien que yo abrazara a una chica delante de ella y dijera lo flexible que era. Ella dijo que simplemente no le importaba y que nunca cambiaría su forma de ser por mí. Le dije: «Bueno, haz lo que quieras, pero no vuelvas a arruinarle el día a mi hermana así nunca más». Me dijo que Elena era primero su amiga antes que la hermana de su marido y que nunca le había arruinado el día, y que lo que pasaba era normal entre ellas. No hablamos por días después de la pelea porque me di cuenta de que no tenía sentido hablar con ella. Era una persona que no pensaba en los demás y sin sentimientos. Pasaron 10 días muy rápido y tuve que irme de casa por otros 6 meses sintiéndome muy mal. La noche antes de irme me habló y se disculpó por cómo se había portado. No dije nada, solo sonreí y la abracé. No me dio buena espina. Ni siquiera me sentí cerca de ella. Ni siquiera estaba enojado. Solo estaba preocupado. Hace una semana que volví al trabajo, pero aquí tampoco me siento bien. Siento que mi matrimonio se está acabando y no puedo hacer nada para evitarlo. Actualización 1. Volví a casa hace 2 semanas después de 3 meses fuera. Créeme,
Las cosas están muy mal y nunca había sido así antes. Aunque solía estar en el trabajo durante 6 meses, nunca nos sentíamos lejos el uno del otro, y ahora, ya sea que estemos juntos o separados, simplemente se siente una distancia entre nosotros. Su forma de actuar se ha vuelto rara y su forma de hablar se ha vuelto muy apagada y molesta. Incluso si trataba de llamarla por video, nunca contestaba. Fue muy mala conmigo. No me daba excusas de que estaba ocupada o algo así, simplemente me decía que no quería hablar conmigo. Nunca atendió mis llamadas y no respondió mis mensajes de texto. 250 en un día. Le pregunté si quería hablar y arreglarlo, pero nunca quiso responder. Por otro lado, solo veía su Instagram lleno de fiestas y salidas. Ni siquiera trataba de esconderlo. Era la primera vez que se portaba así. En mi viaje anterior, siempre estábamos conectados de forma romántica y sexual por video, y eso hacía que la distancia fuera menos dura. No la extrañaba. Estaba enojado por su comportamiento infantil y solo quería darle una lección sobre su actitud de niña rica y consentida. Las cosas siguieron así durante 3 meses seguidos y yo también estaba muy ocupado con el trabajo, así que no tenía tiempo para pensar en mirar sus historias de Instagram. También empecé a ignorarla porque suele reaccionar cuando la tratas igual que ella te trata a ti, y sabía que esto funcionaría. Después de 3 meses, me llamó y me dijo que sentía haberme ignorado y que era porque estaba estresada. Pude ver que no mentía, y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que llevaba 3 meses sin tener su periodo y que estaba tan ocupada con el trabajo que no se había dado cuenta. Le pregunté si se había hecho una prueba de embarazo. Me dijo que sí, pero que los resultados no eran claros. Así que el doctor le pidió que se hiciera una prueba de sangre. No entendía cómo una prueba de orina podía no ser clara. Pensé que era exacta. De todos modos, se suponía que el resultado llegaría en unas horas. Así que pensé en esperar a ver qué pasaba. Estaba tan nervioso e impaciente que no pude trabajar durante el resto del día. Cuando llegó el resultado, estaba embarazada de 11 semanas. María lloraba por teléfono y decía que tenía miedo de que el bebé arruinara su trabajo. Quise convencerla de que tuviera al bebé, pero le dejé la decisión a ella. Le dije que no se preocupara y que estaría allí en 10 días. Le pregunté qué había decidido y me dijo que el doctor le había dicho que no abortara, porque era peligroso debido a su poca sangre, ya que había sido tratada de anemia cuando era joven. Mientras ella seguía llorando y preocupada por todo, yo estaba muy estresado pensando en cómo podía estar embarazada, porque siempre usábamos condón. Pero por cómo estaba, no me atreví a preguntarle. Pedí permiso de emergencia y decidí volver a casa lo más rápido posible. Me tomó más de 1 mes terminar mi trabajo y regresar. No le dije cuándo llegaba porque quería sorprenderla, pero al llegar a casa me sorprendí mucho al ver a Pedro allí, sentado en el sofá sin camisa y abrochándose el cinturón. Me asusté mucho al ver eso y mi mente empezó a pensar cosas malas. Me quedé como congelado en la puerta hasta que Pedro me vio y me saludó nervioso. Su risa nerviosa hizo que sospechara más, pero no podía decir nada y solo le devolví el saludo. Entonces llegó María y al verme, vino hacia mí y me abrazó fuerte. No miré su cara sino su ropa y para mi alivio, estaba vestida normal. María me abrazó y me agradeció por llegar antes y sorprenderla. Le pregunté qué hacía Pedro allí sin camisa. María me explicó que necesitaba algo de comer, pero estaba muy cansada para salir, así que le pidió a Pedro que se lo trajera, pero por accidente tiró el vaso de jugo sobre su camisa. Tuvo que lavarla y la estaba secando, por eso estaba sin camisa cuando entré. Su voz sonaba tan tranquila que casi le creí, pero algo dentro de mí me decía que no era verdad. Sonaba como una mentira, y no podía seguir haciendo como que no pasaba nada. Miré feo a Pedro, y él entendió que no me gustaba que estuviera ahí. Se levantó y dijo que iría a contarle a Elena que yo había llegado. Después de que Pedro se fue y yo dejé mis cosas, volví a preguntarle a María si de verdad quería tener al bebé. Se enojó un poco y me dijo que tarde o temprano iba a pasar. No pude aguantarme y le dije que me parecía muy raro que estuviera embarazada, si siempre usábamos condón. Me preguntó si la estaba acusando de engañarme y le dije que tenía derecho a preguntar, porque me acordaba bien que usábamos protección cada vez que lo hacíamos. Me dijo que creía que el condón se había roto.
porque esa noche sintió algo raro, pero no le dio importancia. Yo seguía confundido y le dije que si eso hubiera pasado, me habría dado cuenta enseguida. Se puso a la defensiva, se levantó y salió del cuarto, llamándome loco y enfermo por dudar de ella. Su forma de actuar me enojaba más. Estaba muy estresado porque sabía que algo no estaba bien y que era obvio que yo no era el papá. La quería mucho, pero sentía que me estaba mintiendo. La mujer que nunca quiso tener un hijo de repente estaba embarazada y lo aceptaba. Mentira. Hace 2 semanas que volví y tuvimos esa pelea y ella sigue sin hablarme bien. Cada vez que trato de acercarme me acusa de no confiar en ella y me llama inseguro. Ahora sí que no sé qué hacer con esta mujer. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado unos meses desde la última vez que conté lo que pasaba. He estado ocupado tratando de resolver muchos problemas a la vez. Empezaré con una buena noticia. Mi hermana tuvo una niña muy linda. Quiero decirles que mi sobrina va a crecer sin su papá, porque Pedro va a cuidar del hijo de María. Después de que volví, pasó una semana en la que María estaba enojada y molesta conmigo casi todo el tiempo, y culpaba a las hormonas del embarazo por todo. Yo estaba muy confundido, pensando todo el tiempo si el bebé que iba a criar era realmente mío. En medio de todo esto, mi mamá me llamó para decirme que Elena estaba muy mal de salud y que tenían que llevarla al hospital lo antes posible. La semana siguiente estuve ocupado cuidando de Elena. O sea, no es que Pedro no estuviera, pero no servía de nada que estuviera ahí, porque casi nunca estaba con ella y andaba ocupado en otra parte, quién sabe dónde. Quería hablar con Elena sobre lo que me preocupaba, pero ella no estaba en condiciones de recibir noticias fuertes. El doctor nos dijo que no habláramos de nada que pudiera ponerla nerviosa. Así que esperé el momento adecuado para contarle mi problema. Después de una semana, cuando Elena se sentía mejor, me dijo que no quería ver a Pedro y que quería divorciarse ya mismo. Elena me agarró las manos y me pidió que fuera fuerte y la escuchara. Mi corazón se hundió. Sabía que lo que iba a escuchar era malo. Me contó que cuando yo me iba a trabajar, María solía visitarla mucho. Era normal que María se quedara a dormir en casa de Elena, ya que pasaban tiempo juntas cuando yo no estaba. Dijo que, con el tiempo, vio a María y Pedro tan metidos el uno en el otro que se olvidaban de que Elena existía, y su comportamiento empezó a molestarla. Así que un día revisó el teléfono de Pedro y vio los mensajes entre Pedro y María. Estaban coqueteando, desde bromas con doble sentido hasta compartir memes picantes. Elena les reclamó a Pedro y María por esto, y los dos le pidieron perdón, y le dijeron que no volvería a pasar. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Se asustó y eso le causó sangrados. Su salud empeoró y Pedro siguió pidiéndole perdón. La llevaron al hospital y en pocos días se sintió mejor. Me enojé muchísimo. Abracé a Elena y le grité que por qué no me lo había dicho antes. Me dijo que María estaba embarazada y que no quería arruinar nuestra relación en ese momento. Cuando se sintió mejor, habló seriamente con Pedro y se enteró de que María estaba realmente embarazada de él, y eso la dejó muy mal. Tuvo un ataque de nervios y su salud empeoró tanto que casi pierde a su bebé. Quería llamarme para decírmelo, pero estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer y corrió al hospital. Desde allí llamó a mamá y así nos enteramos todos de que estaba mal. ¿Quién sabe dónde estaba Pedro todo ese tiempo? Tal vez con mi esposa, no sé qué más decir. Mi hermana y yo lloramos juntos, abrazados. No podía imaginar lo mal que se sentía sabiendo que su marido nunca le fue fiel. No lo pensé más y decidí divorciarme de María lo antes posible, pero también quería golpear a Pedro. Llamé a mi papá y le conté todo. Le pedí que empezara a conseguir los papeles del divorcio para mí y también para Elena. También le pedí que pusiera en los papeles que Elena tendría la custodia completa del bebé que iba a nacer, solo para Elena, porque no quiero que Pedro tenga nada que ver con la vida de Elena o de su bebé. Esa noche, cuando llegué a casa, vi a María llorando en el sofá. Me miró y me dijo que siempre había querido que fuera mamá, pero que ahora que lo era, yo la estaba ignorando. Me reí y le dije que quería que estuviera embarazada de mi hijo y no del hijo de Pedro. Ella se quedó callada. Caminé hacia ella y con una mirada fría le dije que Elena me lo había contado todo. Era por culpa de ellos que mi hermana casi pierde a su hijo.
Le dije que si le importaba su vida, debería rezar por mi hermana y por su bebé, porque si les pasaba algo malo, iba a llevarla a ella y a Pedro ante un juez, y les haría la vida imposible. Antes de que pudiera decir algo, le grité que se fuera de mi casa y que recibiría los papeles del divorcio en unos días. Empezó a pedir perdón y me rogó que me quedara y no la dejara. También me dijo que Pedro fue quien la convenció de hacer esto. Elena tuvo un embarazo difícil y les prohibieron tener relaciones, así que Pedro lo deseaba, y por eso convenció a María. Me dio tanto asco oír eso que sentí ganas de vomitar. Me fui de casa dándole un día para que se fuera. Me quedé con Elena unos días, y cuando volví, María se había ido. En cuanto a Pedro, simplemente aceptó lo que pasaba y nunca trató de hablar con Elena. Ni siquiera intentó pelear por ver a su hijo. Parecía como si lo hubieran liberado de estar casado. Al final el divorcio se completó, y por fin nos libramos de los dos que nos engañaron. Por otro lado, el papá de María trató de sobornarme, diciéndome que nunca tendría que pagar por el hijo de María y que él se encargaría de todo. Dijo que solo tenía que dejar que María y su hijo vivieran conmigo para salvar el nombre de su familia. Solo pude reírme de su idea tonta